Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Arranque hoy de semana, lunes 15 de mayo de 2023, por cierto, Día de los Maestros. Un abrazo y felicidades a todos ellos. Soy Oscar González, a nombre de todo este equipo de trabajo. Le damos la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola Nidia, comenzamos. La Corte invalidó disposición del Estado de Chiapas que permitía la salida del país de documentos con fines de restauración. La ministra Norma Lucía Piña aseguró que la independencia judicial es la base para la protección de la democracia constitucional. La primera sala determinó que el defensor puede delegar en otro abogado facultades amplias para interponer recursos en un juicio de amparo. Proponen investigar a candidata del PRI al gobierno del Estado de México por uso de recursos públicos y promoción personalizada. Muy buenas noches, vámonos con toda la información. En su sesión de este lunes, el Pleno de la Corte resolvió dos acciones de inconstitucionalidad en las que se pedía invalidar diversos artículos de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas. Veamos. El Pleno de la Suprema Corte declaró inválido que la Ley de Archivos de Chiapas regulara un registro estatal de archivos. El legislador local no tenía disponible crear el registro estatal que disperse la información archivística, en vez de concentrarla. Al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Archivos de ese estado, el Pleno determinó que no hubo omisión legislativa para establecer diversas figuras delictivas en la norma. No existe una obligación para el legislador local de establecer delitos en materia de archivos en la legislación chiapaneca. Declaró constitucional el artículo que permite el acceso a la información de un documento con valores históricos que no haya sido transferido a un archivo histórico y que contenga datos sensibles cuando se solicite para una investigación relevante para el ámbito local. La sesión de este lunes fue presidida por el ministro decano Luis María Aguilar Morales, pues la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández recibió en Marruecos un premio de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Muchas gracias, Mario. La ministra presidenta, precisamente Norma Lucía Piña Hernández, afirmó que lo que une a las mujeres juzgadoras en el mundo es la lucha por la igualdad de derechos. Durante la clausura de la 16ª Bienal de Mujeres Juezas, que se llevó a cabo en Marruecos, la ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Lucía Piña Hernández, recibió el Premio de Derechos Humanos por el compromiso asumido para garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones a mujeres, niñas, niños y familias. Al recibir este reconocimiento de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, que aglutina a más de 10,000 juzgadoras en más de 143 países, la ministra Piña Hernández indicó que no existe mayor distinción que el ser reconocida por tu comunidad y tus pares. Agregó que lo que las integra va más allá de las coyunturas políticas, tiene que ver con el compromiso que asumen al integrarse a dicha organización, que es la lucha por la igualdad de género, por la mayor participación de las mujeres en las judicaturas y por garantizar el acceso de las mujeres a la justicia. Indicó que ante la zozobra por la fragilidad de lo ganado, existe la seguridad de que las mujeres juzgadoras están juntas para defender la constitucionalidad democrática en nuestros países, así como la independencia y autonomía judicial como baluartes de nuestras libertades. Agregó que el reconocimiento que recibe es para las y los mexicanos comprometidos con la defensa del Estado de Derecho. Añadió que la única manera de proteger los derechos humanos y las democracias constitucionales es contar con una judicatura independiente y autónoma. El reconocimiento que recibió la ministra Piña también fue otorgado a Ruth Bader Ginsburg,
segunda mujer en integrar la Corte Suprema de Estados Unidos, Bertha Wilson, primera mujer en integrar la Corte Suprema de Canadá, y Gertrude Mongela, primera presidenta del Parlamento Panafricano. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Muchas gracias, Citlali. La primera sala de la Corte, al resolver una contradicción de criterios, estableció que si el defensor del imputado ejerce su representación legal para promover el juicio de amparo, como si se tratara de la parte quejosa, entonces puede designar a un tercero, sin que esto implique que esté sustituyendo o delegando sus facultades en una tercera persona. Ello implica que si promueve el juicio de amparo en favor del imputado que representa en un asunto penal y autoriza a una persona licenciada en Derecho para actuar con facultades amplias dentro de dicho juicio, la persona autorizada estará legitimada para interponer los recursos que procedan durante la substanciación del juicio para defender los derechos e intereses de la parte quejosa. Esta jurisprudencia la determinó la Sala al resolver una contradicción de criterios entre tribunales colegiados que establecieron interpretaciones diferentes del contenido del artículo 12 de la Ley de Amparo. La primera sala de la Corte también resolvió un asunto relacionado con las medidas precautorias que prevé el Código de Comercio. La primera sala de la Corte determinó que en el juicio mercantil es procedente la medida precautoria de retención de bienes prevista en el artículo 1168, fracción segunda, inciso B del Código Comercial, siempre que se cumpla con los requisitos para su otorgamiento, medida que está regulada para este tipo de juicios sin que exista disposición que limite o module su aplicación, lo que no implica que con ello se transgrede el principio de especialidad de la ley, por lo que la medida aplica con independencia de la existencia del embargo, pues dichas medidas persiguen fines distintos. La Sala explicó que de las disposiciones que regulan las medidas precautorias y el juicio ejecutivo mercantil, se desprende que las primeras se establecieron para aplicar en cualquier tipo de juicio, incluido el mercantil. Además, se deja en claro que de la sentencia de remate que se dicte en el juicio, se procederá a la venta de los bienes retenidos o embargados. La Sala explica que el embargo es una medida aparejada a los títulos ejecutivos que requieren del emplazamiento previo de la parte demandada para proceder a su ejecución, mientras que la retención de bienes constituye un acto prejudicial que permite asegurar o inmovilizar los bienes retenidos para evitar que el futuro demandado los pueda ocultar, dilapidar o enajenar con el fin de garantizar la ejecución de la sentencia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, José Luis Guerra García. Gracias, José Luis. El Instituto Federal de la Defensoría Pública asesora, representa y defiende a 7,125 niñas, niños y adolescentes en materia familiar, penal, civil y laboral. Lo anterior lo dio a conocer su titular, la magistrada Tasia Cruz Parcero, durante un encuentro que sostuvo con diversas organizaciones sociales que se dedican a la protección de infantes y adolescentes. Indicó en ese sentido que por indicaciones de un juez de distrito, personal de la Defensoría Pública Federal representa a estos 7,037 niñas, niños y adolescentes en materia de amparo, pero además apoya a 43 en asuntos administrativos, a 24 en materia civil y a 21 en materia laboral. La magistrada destacó la importancia de mantener encuentros con organizaciones de la sociedad civil porque ello, dijo, permite avanzar en objetivos comunes de atención y de protección de este sector de la población. El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que a partir del primer minuto de este martes 16 de mayo, los juzgados de distrito en amparo en materia penal en Puebla cambian de denominación. En adelante, los juzgados primero, segundo, tercero, cuarto y quinto solo tendrán la denominación de distrito en materia penal y la residencia de los tres primeros será en San Andrés Cholula y el cuarto y quinto en la ciudad de Puebla. El Consejo también informó que a las 24 horas de este lunes 15 de mayo concluye funciones el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. El titular de dicho órgano deberá entregar una lista de los asuntos pendientes de resolver por orden de antigüedad,
precisando el estado procesal en el que se encuentran. El Consejo de la Judicatura Federal también señaló que a partir de este martes entra en funciones el Juzgado 10º de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y juicios federales en el estado de Puebla, con residencia también en San Andrés Cholula, allá precisamente en Puebla. Vámonos rápidamente a una pausa y regresamos con más información. No se vayan. Al regresar, la mitad de los infantes y adolescentes en México son educados con métodos violentos, revela la UNICEF. Y efectivamente estamos de regreso, vámonos con más. La Sala Superior del Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver un recurso interpuesto por Morena en el que impugna la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, que descartó el uso indebido de recursos públicos y la promoción personalizada de la candidata a la gubernatura del Estado de México por la alianza integrada justamente por el PRI, el PAN y el PRD. Este proyecto propone revocar parcialmente la resolución con el fin de que emita una nueva sentencia de manera exhaustiva, en la que determine si en el tiempo en que fue secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral usó recursos públicos con el fin de promocionar su imagen. Morena aportó como evidencia su participación en 23 eventos para la entrega de programas sociales. El proyecto deja firme la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, en la que descarta que la ahora candidata haya incurrido en actos anticipados de precampaña y campaña. Con el fin de impulsar una cultura de la sensibilidad, la Asociación Mexicana de Mujeres Juzgadoras ha preguntado a mujeres que laboran en órganos jurisdiccionales qué tan complicado ha sido desempeñar su papel como madres y llevar a cabo también sus tareas dentro del órgano jurisdiccional en el que trabajan. Ha sido una etapa muy difícil, muy complicada, las situaciones en que los hijos se enferman, el trabajo no espera, hay que sacar el trabajo, hay que ir corriendo con los niños a las actividades. Ha sido muy pesado. De acuerdo al lugar de adscripción, no sea muy lejano del lugar de residencia o lo que uno haya manifestado en la inscripción, y esto a fin de no afectar el entorno de nuestros hijos. Asimismo, han demandado mejores condiciones laborales con el fin de desempeñar mejor las tareas que tienen encomendadas, sin que esto implique descuidar sus tareas de cuidados en el hogar. Me gustaría ver interiorizadas precisamente políticas que nos permitieran a las mamás compaginar nuestra vida profesional con la maternidad, como por ejemplo la existencia de horarios laborales que tomen en cuenta los horarios de entrada y de salida de los niños. Fíjese que de acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, el 66.1% de las mujeres menores de 15 años ha sufrido algún incidente de violencia, ya sea emocional, física, económica o sexual. Datos de la UNICEF revelan que 5 de cada 10 niñas, niños y adolescentes son educados con métodos violentos. No obstante, la violencia se manifiesta en diversos ámbitos de la vida de las infancias. El INEGI registró 7,752 niños, niñas, adolescentes de 0 a 17 años muertos por lesiones intencionales entre 2016 y junio de 2021. Sabemos también que el homicidio en el 2020 fue la tercera causa de defunción en niños, la sexta en niñas entre 1 y 14 años y la primera en adolescentes hombres entre 15 y 17 años. Por su parte, la tasa de suicidio en niñas menores de 14 años aumentó un 12% entre 2019 y 2020 y en niños el 37%. Además, en 2020 los feminicidios también registraron un incremento. A nivel nacional,
66.1% de las mujeres de 15 años o más han padecido algún incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminatoria, de acuerdo con datos de la ENDIRE, que hay que decir que solo registra desde los 15 años. No sabemos nada respecto de estas mismas circunstancias para edades más tempranas. Como propuesta, la directora general de Fundación Pro Niños de la Calle, IEAP, sugirió poner especial atención a las niñas, niños y adolescentes expuestos a entornos de violencia para generar las condiciones que brinden mejores opciones de desarrollo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Muchas gracias, Laura. Y mientras, los hombres que son también víctimas de violencia familiar, ellos no acuden a denunciar ante las autoridades debido, se indica, a que reciben burlas y humillaciones por parte de los agentes del Ministerio Público. Esto de acuerdo con la Asociación Centro de Gestión y Justicia para Hombres. Además, señala, en muchas ocasiones son manipulados por sus parejas con la amenaza de que no van a poder ver a sus hijos si deciden iniciar un proceso legal. Debido a lo anterior, considera que es indispensable que las fiscalías cuenten con un área especializada para violencia familiar contra los hombres, así como sensibilización del personal. La Asociación Nacional de Padres de Familia calificó de insuficiente el aumento salarial que se otorgó al magisterio. El aumento de salario a los docentes del 8.2% no es suficiente. Deben tener un salario digno, pues son los pilares de la educación, indicaron representantes de la Unión de Padres de Familia y Alianza de Maestros. Lo que necesitamos es que el maestro tenga un salario digno, suficiente, para que no tenga que estar dobleteando, ¿sí? Y que toda su atención y toda su energía la pueda brindar precisamente a la formación de los estudiantes en ese contexto, ¿no? En el marco de la celebración del 15 de mayo, señalaron que los maestros deben tener espacios dignos, recursos tecnológicos y suficientes materiales didácticos para la formación integral de sus alumnos. Necesitamos brindar a los maestros espacios dignos para su trabajo, así como los recursos tanto económicos, tecnológicos y materiales. Reconocemos como padres de familia la labor docente como parte fundamental para el pleno desarrollo de nuestros hijos en el ámbito educativo. La educación en nuestro país enfrenta retos y desafíos que merecen ser atendidos. Existen en México 1.6 millones de docentes en más de 250,000 planteles, con un salario promedio de 6,520 pesos al mes, con una jornada laboral de 30 horas a la semana. La fuerza laboral la integran 70.9% mujeres y 29.1% hombres. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. En otro tema de las 15 medidas de reparación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en la sentencia del caso Digna Ochoa, el Estado mexicano solo ha cumplido una. Una calle de la Ciudad de México, justo donde se encuentra la entrada principal de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, lleva ahora el nombre de Digna Ochoa y Plácido, defensora de derechos humanos asesinada en 2001 luego de años de amenazas por su labor. El acto forma parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras condenar al Estado mexicano por su responsabilidad en la falta de acceso a la justicia en el caso, que lleva ya 21 años y 7 meses de impunidad. No somos abogados, no somos peritos, pero tampoco somos tontos, ¿sí? Las evidencias están precisamente en el expediente que obra hoy en la Fiscalía. En su sentencia a México, la Corte Interamericana también ordenó reabrir el expediente. Las 15 medidas dictadas por la Corte Interamericana, tan solo se ha cumplido una de las medidas en términos de lo establecido por la propia sentencia. La memoria es fundamental, pero debemos de avanzar hacia la justicia y, por supuesto, en aquellas medidas que no permitan que hechos como los ocurridos a Digna Ochoa vuelvan a ocurrir. Que defender los derechos humanos en este país no sea una actividad de riesgo.
En el acto, el subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOV, Alejandro Encinas, y la fiscal general de Justicia capitalina, Ernestina Godoy, se comprometieron a coadyuvar para agotar todas las líneas de investigación sobre el asesinato de Digna Ochoa. Canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Oiga, en materia económica, la nota destacada de este día, el peso llegó a 17,44, su mejor nivel en 7 años. Se da a conocer precisamente en ese sentido que la divisa mexicana en mercados internacionales se ubicó en estos que le digo, 17 pesos 44 centavos, tocando su mejor nivel desde el 2 de mayo de 2016. Vámonos a las breves de México. El Juzgado Sexto de Distrito en materia de amparo y juicios federales con residencia en el Estado de México concedió una suspensión provisional a Héctor N., con el fin de que el juez de la causa defina su situación jurídica respecto a la orden de aprehensión que se liberó en su contra por el delito de homicidio. Por los delitos de peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, así como asociación delictuosa, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en contra de Tomás N. y 3 exfuncionarios más de la PGR por la adquisición del sistema Pegasus. En el marco del Día Internacional de la Familia, la Secretaría de Gobernación reconoció que en México existen diversos tipos de familia, mismas que tienen derecho a un trato digno y a una vida libre de discriminación. Este lunes comenzó la distribución de las 12.7 millones de boletas que se utilizarán en la elección para renovar gobernador en el Estado de México. Paralelamente, las poco más de 5,000 personas en prisión preventiva, recluidas en 20 prisiones de dicha entidad, comenzaron a emitir su voto. En el marco del 158 periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se desarrollará el encuentro de 3 cortes regionales de derechos humanos, donde se indica se van a analizar los desafíos justamente en esta materia. Participarán la Corte Africana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana en un evento virtual abierto y al público. A la par de este seminario, la Corte Interamericana analizará los siguientes casos: López Sosa contra Paraguay, Núñez Naranjo y otros contra Ecuador, caso Boleso contra Argentina, que se refiere a la responsabilidad del Estado por el retardo en el cumplimiento de un amparo relativo a la remuneración de un juez, esto entre otros temas. Vámonos a las breves del mundo. El Tribunal Intermedio de Suzhou declaró culpable de espionaje al ciudadano estadounidense de 78 años, John Xinhuan Liu, a quien condenó a cadena perpetua, lo privó de sus derechos políticos y confiscó sus bienes. Los detalles de los cargos no se han hecho públicos. El candidato a alcalde de la ciudad de Himare y declarado este lunes ganador, Dionisio Salfred, fue arrestado el pasado viernes acusado de compra de votos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Grecia exigió su liberación inmediata, insinuando que el caso podría afectar unirse a la Unión Europea. Este martes dará inicio el juicio político del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por su presunta participación en el delito de malversación de fondos. Se necesitarán 92 votos de los 133 asambleístas para que proceda la destitución del presidente. El próximo 28 de mayo se llevará a cabo la segunda vuelta electoral por la presidencia de Turquía, debido a que ninguno de los candidatos obtuvo el mínimo de 50% más uno de los votos. En 2 semanas se podrá definir un cambio en la dirección política o la continuidad del actual por 5 años más. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. La Organización Internacional del Trabajo recomendó a las naciones receptoras de migrantes establecer condiciones equitativas de contratación. La Organización Internacional del Trabajo reveló que América Latina y el Caribe es la región cuya migración ha crecido más rápido que en cualquier otra parte del mundo. Actualmente, entre 7 y 15 millones de personas se encuentran en movimiento. Tan solo durante 2020, en Honduras, Guatemala y El Salvador,
900,000 personas dejaron su lugar de origen y se registraron 400,000 desplazamientos forzosos. 500,000 de personas logró cruzar las fronteras, principalmente hacia Estados Unidos, algunos con oportunidades de empleo. Durante los procesos de contratación, los derechos de las personas trabajadoras se ven a menudo vulnerados. Por ejemplo, están expuestas a discriminación y a ser víctimas de fraude, incluso trabajo forzoso. La OIT hizo un llamado a los países de destino de migrantes a impulsar los principios de contratación equitativa. La contratación equitativa es fundamental para el mandato de justicia social de la OIT y para hacer realidad el trabajo decente a escala mundial y regional. Los mercados laborales funcionan mejor y las comunidades de origen y de destino se benefician. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. Fíjese que la guerra en Ucrania provocará un estancamiento económico de casi 10 años en todo el mundo. La economía mundial enfrentará una década perdida, cuando menos hasta el 2030, a consecuencia de los problemas financieros internacionales agravados por la guerra entre Rusia y Ucrania. Así lo advirtió el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar Girinax, durante la inauguración del 35 Seminario Regional de Política Fiscal. En la CEPAL hemos advertido que la desaceleración del crecimiento en la región no es solo un problema coyuntural causado por la cascada de choques desde el 2020, sino que es una enfermedad endémica que nos afecta como región y sobre la que es prioritario trabajar. El titular de la CEPAL indicó que de 2014 a la fecha, a América Latina y el Caribe habrá crecido un promedio de tan solo 0.8% al año, lo que incluye el 0.6% de contracción de 2020. Algo trágico, explicó, porque es menos de la mitad del crecimiento anual promedio que la región experimentó en la década de 1980, que fue de 2%. Ante ello, Salazar Girinax destacó la importancia de eficientar el gasto público, movilizar el financiamiento y promover reformas fiscales. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la tala ilegal en la Sierra Tarahumara está provocando el desplazamiento forzado de los habitantes de esa zona. Organizaciones defensoras de derechos de los pueblos indígenas denunciaron la tala ilegal del bosque en la Sierra Tarahumara. Indicaron que la destrucción ambiental ha propiciado daños irreversibles en el medio ambiente y el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas de la zona. Exigimos que se garantice el derecho de las personas desplazadas a un retorno digno y seguro a sus comunidades. Representantes de las organizaciones lamentaron que desde el 2015 incrementó la tala ilegal debido a una red de complicidad entre la delincuencia organizada con agentes estatales. Hay grupos que están estableciendo un control territorial de esta sierra para poder ejercer esta tala ilegal. Este control ha generado desplazamiento forzado, personas asesinadas e incluso hemos tenido testimonios de trabajo forzado al que han obligado a personas indígenas para incorporarse a estos grupos delincuenciales. Anunciaron la campaña Lucha, Resistencia y Bosque para exigir al Estado la aplicación de un plan de acción integral que ponga fin a la tala ilegal en la Sierra Tarahumara. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. La Secretaría de Economía solicitó a los Estados Unidos retirar las inspecciones al transporte de carga que realiza el gobierno de Texas en el cruce fronterizo Matamoros-Brownsville. Considera que está provocando serias pérdidas económicas al causar, imagínense, demoras de entre 8 y 27 horas para que los vehículos puedan llegar a su destino en la Unión Americana. Por lo anterior, señaló que inició un diálogo con la representante comercial estadounidense y en los próximos días buscarán también al comité facilitador del TEMEC para que pueda intervenir.
Ya nos vamos, pero le invitamos a seguir por la señal del canal del Poder Judicial de la Federación la sesión del Pleno de la Suprema Corte. Este martes el Pleno de Ministros tiene previsto analizar y resolver 2 acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar diversos artículos de la Ley de Archivos del Estado de Yucatán. Muchas gracias, soy Oscar González, pásela muy bien, muy buenas noches.